En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén. Hablé con ustedes el mes pasado sobre que hablan la lengua, qué significa. Hablé de 4 puntos. El primero, hablan en lengua, es el último en el orden de los dones. Número 2, hablar en lenguas no es un regalo para todos. Número 3, hablar en lengua debe ser para edificar la iglesia. Número 4, hablar en lengua debe ser interpretado o traductor. Número 5, ¿cuál es el significado de se edifica o sí mismo? Edificarse a sí mismo es estar en un cierto estado espiritual de senso del Espíritu Santo, que es beneficio para la edificación del individuo. San Pablo menciona 2 comentarios sobre este estado. Hijo, número 1. La persona debe guardar silencio como en cualquier privado. Número 2. La mente será introducida. Primero, la persona debe guardar silencio como en cualquier privado. Estado espiritual entre uno mismo y Dios. El apóstol dice que guarda silencio en la iglesia y que hablar para el mismo y para Dios. El mismo capítulo, versículo 28. Es un asunto entre él y Dios más adecuado para que él permanezca en su armario y no en la iglesia frente a la gente. Así hablar o habla en una lengua será una especie de oración aún así. La segunda de esta. La mente será fructuosa. Es solo una obra del Espíritu. El apóstol dice, porque si razo en lengua, mi espíritu ora, pero mi entendimiento es infructuoso. Versículo 14. El apóstol puede ver que este estado debería completarse mediante la recompensación. La persona debe orar en espiritual y también con entendimiento. Cantan en espíritu y también con entendimiento. Aunque el apóstol menciona la frase se edifica a sí mismo, con mucho cautela y con comentarios y señales que no es una edificación completa. Sin embargo, por el bien de la edificación dice, agradezco a mi Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes. Sin embargo, en la iglesia preferiría hablar 5 palabras con mi entendimiento para que pueda enseñar a otros también
que 10,000 palabras es una lengua. Versículo 18 o 19. Por lo tanto, no es necesario que las personas luchan con todas sus fuerzas para hablar en lenguas, creyendo que esta es un gran logro. Si este es el caso de hablar en lenguas como un don del Espíritu Santo, ¿qué diríamos cuando algunas personas afirman hablar en lenguas y no estamos seguros de la autenticidad de su afirmación? Número 6. La lucha del apóstol contra los errores de hablar en lenguas. El apóstol luchó fuertemente contra las lenguas que no edificación a la iglesia y cuyos dueños no guardaban silencio. Él dice que, número 1, las lenguas no son beneficiosas, pero ahora, hermanos, si vengan a ustedes hablando en lenguas que las beneficiará, a menos que las habla por revelación, por conocimiento, por profetizar o por enseñar. Versículo 6. Él describe estas lenguas como instrumentos musicales que hacen sonidos distantes, desconocidos y incomprensibles. Versículo 7 y 8. Número 2 de este punto. Las lenguas serán habladas en el aire. El apóstol dice, así también tú, a menos que promisión con la lengua, palabras fáciles en entender, ¿cómo se sabré lo que se dice? ¿Por qué te hablarás en el aire? Versículo 9. Número 3 de esta punto. Los hablantes con lenguas serán como extranjeros. El apóstol dice, por lo tanto, si no sé el significado del idioma, será un extranjero para el que habla. Y el que habla será un extranjero para mí. Versículo 11. Número 4 en este punto, los oradores con lenguas no tienen comunión con la iglesia y no edifican a los demás. Nadie puede entender a quién habla con la lengua cuando ésta le ve para orar, para dar gracia o para benecer al Señor. Entonces, ¿cómo puede él entrar en una vida de compartir con los creyentes si no lo comprenden? Por lo tanto, el apóstol dice, de lo contrario, si bendice con el Espíritu como él que ocupa el lugar de los desformados, dirá amén a su dando las gracias
ya que entiende lo que dice. En verdad, ustedes dan las gracias, pero lo otro no está edificado. Versículo 16 y 17. Los oradores con lenguas se parecerán a los locos. Por lo tanto, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar, o todos hablan en lenguas en el mismo tiempo, y entran los que no están informados o ellos no creen o son incrédulos, no dirán que está loco, estás locos o están locos. Versículo 23. Número 5 en este punto, las lenguas deben ser abrodados en orden y sin confesión. El don de hablar en lenguas llenó a todos en el momento de los apóstoles, pero el apóstol insiste en que el don debe ser disciplinado. Él dice, ¿por qué Dios no es el autor de la confesión, sino de la paz? Versículo 33. Y si alguien habla en una lengua que hay dos o como máximo tres, cada uno, y que uno interparte o introducir. Versículo 27. Número 7, este punto es muy importante, el final. Hablar en lenguas es un signo para los incrédulos o no creyentes. En la opinión del apóstol, los creyentes no beneficiarán de la declaración, mientras que los incrédulos se beneficiarán de las lenguas siempre que sean interpretados. Él dice, por lo tanto, las lenguas son un señal, no para los que creen, sino para los incrédulos. Pero profetizar no es para los incrédulos, sino para los que creen. Versículo 22. Por lo tanto, si los que están presentes en la iglesia son creyentes, ¿cuál es el beneficio de hablar en lenguas de acuerdo con las enseñanzas del apóstol? Gloria a la Santísima Trinidad, al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, ahora y siempre, por todos los siglos de los siglos. Amén.